Voy a invitar a que una vez más me acompañes en oración para poder ser usado por Él, para traer su palabra de acuerdo como Él la ha enviado y no de acuerdo a una posición humana. Gracias, Señor. Pedimos tu misericordia en este tiempo, suplicamos tu favor sobre nosotros, que nos puedas ayudar, Señor, para vivir de acuerdo a tu santa voluntad y que podamos comprender cada una de tus palabras que han salido de tu boca, Señor. No permitas que nuestras vidas sean regidas o guiadas a causa de nuestra propia opinión y dejar de lado la verdad de la Escritura. Ayúdanos, Señor, para vivir conforme a tu voluntad y que esta predicación sea de provecho para tu iglesia, Señor. Usa este vaso frágil, Señor, este vaso que se equivoca, para que puedas depositar en mí, Señor, tu palabra y que tu iglesia sea edificada conforme a la palabra de Dios. Amén. Hemos venido trabajando los fundamentos de la iglesia por todo este tiempo, y para hablar de fundamentos de la iglesia se hace necesario que podamos pensar primeramente en la Escritura. Y hemos estado estudiando la Reforma, y dentro de la Reforma las 5 solas. Ya vimos sola Escritura y empezamos con sola fe el domingo anterior. Si usted no ha visto esta sucesión o esta secuencia de enseñanza, están en la página en YouTube, Generación de Fe, y está también en nuestra página de Facebook. Ahí están colgados, puedes hacer un recuento. Hoy voy a tratar la segunda parte de sola fe. Sola fe la he dividido en 2 partes. El tema anterior también ya está publicado y puedes también acceder ahí. Pero de todas maneras haré un recuento rápidamente acerca de esto. Hablábamos sobre sola fe y utilicé como base la cita o la escritura que está en Romanos capítulo 1, verso 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ha sido la palabra que he tomado para iniciar este estudio, y creo que ahí hay mucha enseñanza. Al hablar de fe, inmediatamente la Escritura nos remite al Evangelio, y el Evangelio es la Escritura, y la Escritura es el fundamento de la iglesia. Por supuesto que el pastor de la iglesia y quien guía a la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo. Pero como en estos tiempos las cosas han cambiado tanto, incluso las palabras han cambiado de sentido, yo hice una apreciación, una opinión personal en cuanto a las 5 solas. Todo debe ser pasado por el filtro de la Escritura. Incluso si algo proviene o no del Espíritu Santo, la Escritura es nuestra vacuna para prevenir, pero también nuestro antídoto para volver al pensamiento de Dios. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios, es el pensamiento de Dios, es la persona de Dios. Incluso dicen en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice en el principio era el verbo, y está hablando de la palabra, y está hablando del Señor. Y sola fide o sola fe habla acerca de la justificación por la sola fe. El reformador Martín Lutero empieza clavando las 95 tesis en una iglesia en Wittenberg, Alemania, y de ahí empieza a desprenderse todo esto. Él, cuando lo hizo, no pensó que iban a salir las 5 solas y que iba a haber una reforma, pero Dios lo estaba usando para que esto fuera una realidad. Hablábamos que los términos se han cambiado y es necesario comprender no solo el origen de las palabras, sino los cambios en las palabras. Hablando de fe, encontramos que el significado de fe escritural no era el mismo que habíamos estado teniendo nosotros. El significado de fe ha cambiado. Y yo colocaba un ejemplo para poner en contexto.
La palabra semáforo fue una palabra que cambió. Y la palabra semáforo era una palabra que se estaba utilizando para representar el género de insectos lepidópteros de la familia de los nocturnos, como las libélulas. Más o menos era el ejemplo que daba. Y también hablábamos de unas palabras como disquetes o CDs, cosas que ya han ido pasando con el tiempo. La palabra fe ha experimentado cambios con el paso del tiempo, porque todavía se mantiene la idea de que es un conjunto de creencias religiosas. Y Romanos capítulo 1, verso 17, la cita que hemos leído, no habla directamente de eso, habla de algo más poderoso. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y que había en aquel tiempo una concesión en cuanto a la enseñanza de la fe y lo que hoy aún enseña la Escritura sobre fe y que hoy somos capaces de cambiarlo. Hablaba acerca de que era muy fácil decir, yo tengo fe que la selección Colombia va a ganar hoy al equipo con que va a jugar. O sea, son cosas que se utilizan luego de una manera inadecuada. La fe bíblica es una cosa, pero la fe de los hombres de hoy es otra. Hablábamos también acerca de que Lutero sabía que estaba perdido y muerto en sus delitos y pecados y que era un hijo de desobediencia, viviendo y satisfaciendo las pasiones de la carne, un hijo de ira como todos los demás. Son palabras de él mismo. Y que la fe de él estaba fundamentada según la doctrina que seguía en objetos, como eran los objetos que la Iglesia Católica Romana había colocado para fundamentar la fe. Pedazos de un supuesto pedazo de madera, un pedazo de tela, unas copas, unas cosas que llevaban a que la gente pusiera su fe en cosas y no realmente en Dios. De hecho, hablaba acerca de colocar la Biblia como un objeto de fe, que es posible que este objeto de fe sea capaz de desestimar la realidad de Dios cuando habla a través de su palabra. La Biblia puede o podría bien ser usada para aguantar una puerta, colocaba el ejemplo yo. Pues es un ejemplo extremo, pero estoy completamente seguro de que hay Biblias en casa de muchos colocadas como un adorno. Entonces no es una locura decir que la Biblia o que la Escritura es posible tomarla como una especie incluso de amuleto. Yo he visto en algunos locales comerciales que colocan la Biblia abierta, el Salmo 91 o el Salmo no sé qué, y también he visto que incluso me parecen hasta lindos. Yo lo compraría, realmente lo compraría, pero no pondría mi fe en algo como eso. Hay unos objetos como de cerámica en el que le imprimen unas citas de salmos y cuestiones y lo colocan en las casas como adorno. Pero entender esto es una realidad. La palabra de Dios no puede ser un adorno en nuestras vidas. La palabra de Dios es la máxima para cada uno de nosotros. La palabra de Dios no la podemos usar para leerla el día que vamos a hacer un negocio. La palabra de Dios no la podemos leer el día que vamos a salir con la chica que nos gusta. La palabra de Dios no la podemos usar o leer el día que vamos para un examen, porque estaría siendo usada como un objeto, como un amuleto y no como lo que realmente es. En la Biblia está consignada la palabra de Dios mismo, el pensamiento de Dios mismo. Y no sé si recuerdan, en una prédica anterior yo hablaba acerca de la Escritura y que la Escritura contiene los mismos atributos de Dios, los mismos atributos de Dios. Pero vista la palabra viva, no la palabra como un objeto. En la Alemania nazi tomaban las Biblias y hacían montones para calentarse del frío. Hubo alguien que recogiendo de los baños las hojas, no le voy a explicar qué hacían los baños, las hojas de la Biblia empezaba a predicar. Tremendo, tremendo. Tener que pasar por una situación de esa para poder tener el documento en donde se encuentra impreso el pensamiento de Dios,
para poder predicar. Entonces, atributos de Dios lo he mostrado varias veces a través de las predicaciones y a través de las transmisiones. Dios es eterno, bueno, inmutable, infinito, bondadoso, clemente, omnisciente, omnipotente, amoroso, verdadero, soberano, inmutable, santo, sabio. Todos estos atributos también pertenecen a la palabra de Dios vista como la voz de Dios. Ella es inmutable, es justa, es sabia, es soberana, la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos volvernos religiosos. De verdad no podemos volvernos religiosos. Y yo sé que aún este término de religioso ha sido cambiado en este tiempo por gente que se viste de una forma o que habla todo el tiempo diciendo gloria a Dios. Y algunos de nosotros nos hemos tratado de separar de aquellos para que no nos llamen religiosos, porque y ese término que han usado por tanto tiempo, que es tan feo, que usan la Biblia debajo del brazo como desodorante, esas cosas, o las faldas largas o las lenguas largas, en fin, y empezamos a hacer una diferencia entre nosotros, llamando religiosos a aquellos que usan la escritura. Mira, esa no es una persona religiosa, es una persona escritural. Y creemos que por la novedad de luces y modas y etcétera, la palabra de Dios tiene que cambiar. No, podemos ponernos la ropa. La escritura habla de la forma en que debemos vestir de manera decorosa. Las mujeres deben vestirse de manera decorosa, pero no significa que la moda sea un pecado. Cuando la moda se vuelve un ídolo, se convierte en un ídolo, y tener un ídolo es pecado. Nuestro fundamento es la escritura. Entonces, las palabras cambiaron el sentido. Imagínense usted la palabra semáforo, que hasta 1970 la palabra semáforo significaba una especie de insectos. Hoy utilizamos la palabra semáforo como el aparato que nos ayuda para que el tránsito sea regulado. Y si usted busca el significado real de la palabra semáforo, en aquella época son unos insectos nocturnos luminosos. Entonces imagínese usted, ahora la palabra fe ha vivido también una mutación en el tiempo. Es que yo soy un hombre de fe. ¿Por qué? Porque es que yo creo que este negocio me va a salir bien porque yo soy un hombre de fe. No, es que los negocios no te van a salir bien porque tú seas un hombre de fe. Los negocios te van a salir bien porque tú haces negocios que son correspondientes a hacer un buen negocio. No es porque tú tienes la fe de que te va a ir bien. O sea, tú puedes ir a hacer un negocio con la fe puesta de que te va a ir bien, pero hazlo con alguien que tú sabes que es tramposo y te va a ir mal. Entonces, no utilizar el término fe para clavarlo donde queramos, como un clavo que cabe en cualquier madera. No, la fe de la que habla la Escritura es una fe completamente distinta. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Empezando por ahí, en el Evangelio, ¿en dónde? En la Escritura. Porque en el Evangelio la justicia de Dios tendrá que ver cuando hablamos de fe o que somos hombres de fe. ¿Será que hoy día estamos hablando de justicia de Dios? ¿Tiene alguna relación hoy la fe que la gente promulga tener con la justicia de Dios? Creo que lamentablemente no. Pero la fe de la que habla la Escritura tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Usted se acuerda que una vez leímos por allá o escuchamos a alguien predicar diciendo que Abraham creyó a Dios? ¿Sí o no? Y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Sencillamente porque la Escritura está diciendo, ahora en el Nuevo Testamento está hablando con una claridad que podemos experimentar y vivir como iglesia del Señor hoy, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso se refiere a Abraham como un hombre de fe. Hablábamos también acerca de la justicia revelada por Dios a través del Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Aquí lo que el Espíritu Santo reveló también a Lutero en cuanto a la historia que hemos venido hablando de la Reforma, por su sola gracia a través de la Escritura, fue que la justicia de Dios es satisfecha en Cristo a través de la justificación por la fe sola. Y era lo que el Lutero trataba de explicar, que no era a través de objetos, sino a través de nuestra fe puesta en el Señor. Hablé que el teólogo R.C. Sproul o R.C. Sproul explica la importancia de esto, y él habla acerca de la doctrina de la justificación y dice: la doctrina de la justificación lidia con lo que podría ser el problema existencial más profundo que un ser humano pudiera enfrentar. ¿Cuál es el problema más profundo que el ser humano pudiera experimentar? O el problema existencial más profundo que pudiera enfrentar es: ¿cómo puede un pecador, una persona injusta, alguna vez soportar el juicio de Dios santo y justo por sí mismo? Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la salvación por fe no nos lleva a ubicar la fe como un objeto. Y le voy a explicar más adelante. Y si continuamos con el tema, he tratado de ponerlo en contexto. Hoy vamos a estudiar acerca de la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe. Porque hay un punto importante que debemos aclarar para ubicar la fe en el lugar correcto, en el plan de Dios. Cuando hablamos de la sola fe o de la fe sola o de sola fide, como lo diría Lutero, no nos referimos a ella como un fin en sí misma para nuestra salvación. El teólogo, bueno, los chicos de los jóvenes están trabajando un libro que se llama Los Atributos de Dios. ¿Cómo se llama el autor, jóvenes? A.W. Pink. A.W. Pink hace una ilustración acerca de esta sola fe en un libro que se llama The Doctrine of Justification, que es la doctrina de la justificación. En el capítulo 7, A.W. Pink dice lo siguiente: escuche esto para poder comprender para soltar este dilema en cuanto a la salvación por fe. Dice: la fe no es la base ni la sustancia de nuestra justificación. Vamos por parte. La fe no es ni la base ni la sustancia de nuestra justificación. Cuando yo leo hasta ahí, yo me preocupo. Pero él sigue diciendo: sino simplemente la mano que recibe el don que se nos ofrece en el Evangelio. El don que se nos ofrece en el Evangelio. O sea, yo tengo fe, yo por eso soy salvo. Ahí le falta algo. Ahí le falta algo. La fe es el instrumento que Dios usa para salvación de la humanidad. Entonces, por eso A.W. Pink lo dice así en el libro La Doctrina de la Justificación: la fe no es la base ni la sustancia de nuestra justificación, sino simplemente la mano que recibe el don divino que se nos ofrece en el Evangelio. O sea, la justicia de Dios, lo que hemos leído en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué más importante hay? ¿Quién es el que salva, la fe o la verdad del Evangelio? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela en fe, por la fe, a través de la fe y para fe. Pero lo que realmente tiene la obra salvífica o la obra de salvación es la verdad que está en el Evangelio. O sea, tú tienes que creer la obra que está en el Evangelio, porque creyendo o teniendo fe en esa verdad que el Evangelio dice, es que podemos alcanzar nosotros salvación. No sé si me hago entender, quiero utilizar los términos adecuados, porque es posible que esto se pueda volver como un rompecabezas, un juego de palabras. O sea, el hecho de que yo tenga fe no significa que tenga la salvación, sino que la fe es el instrumento que Dios usa para derramar sobre mi vida la salvación, porque somos salvos a través de nuestra fe. ¿En qué o en quién? Nuestra fe ¿en quién? En Cristo. ¿En qué? En la verdad revelada a través del Evangelio. ¿Quién habla o qué habla de esa muerte y resurrección de Cristo Jesús? El Evangelio. Es el Evangelio.
Es como yo iré a España, iré a Grecia, iré a Ciénaga Magdalena. O sea, lo importante ahí es que voy hacia aquel lugar. Pero hay algo que me tiene que desplazar de aquí hasta allá. Y la fe es quien te desplaza, es el instrumento, el medio de transporte que te lleva para llegar al destino final. Y en este caso es la fe. Y es salvación por sola fe. Salvación por sola fe. Ejemplificar la fe como la mano receptora, así como lo diría Pink, A.W. Pink, nos permite reconocer que no tenemos fe en la fe. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, no tenemos fe en la fe, ya que ella no posee mérito alguno por sí misma, sino que esa mano o esa mano recibidora debe ser llenada del conocimiento por la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Quiero ser claro en esto, hermano, porque es posible tergiversar la doctrina de la sola fe o la sola fe, porque tengamos fe y punto final. La fe, por eso dice, la fe también sin obra es muerta. Porque es que tú puedes decir que tienes fe, pero tu fe no solamente te lleva a salvación, hablando de la fe en Cristo Jesús, por supuesto, no la fe que hoy va a ganar la selección Colombia o que el negocio me va a salir bien. La fe en Cristo Jesús. Usando la misma ilustración, hay otro teólogo al cual admiro muchísimo, también antiguo, que es el pastor o el príncipe, le llamaban el príncipe de los predicadores. Él no se hacía llamar así. Yo creo que él, si viviera hoy, le diría a la gente, mira, no me insultes de esa forma. Era un hombre muy centrado en la palabra, llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice en su libro All of Grace, que significa todo gracia, todo por gracia, publicó en ese libro, en la página número 50, necesito darle la cita porque no son mis frases, ¿de acuerdo? Utilizando la misma ilustración, dice, la fe es la mano que agarra. Cuando nuestra mano agarra algo, hace precisamente lo que hace la fe cuando se apropia de Cristo y las bendiciones de su redención. No solamente Pink utilizó la analogía o el ejemplo de la mano receptora de la gracia de Dios a través de la predicación del evangelio para alcanzar la salvación por fe, sino Charles Spurgeon también. La fe es la mano que agarra. Cuando nuestra mano agarra, bueno, la fe es la mano que agarra. Ahora piense que esta mano que está acá es la fe. Y cuando esta fe, que está aquí en la mano, o representada en la mano, aquí está la fe, agarra algo, hace precisamente lo que la fe cuando se apropia de Cristo y las bendiciones de su rendición. O sea, la fe por sí misma no te trae salvación, sino tu fe que abrace la verdad de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la fe no te salva. Quien te salva es la fe que salva es la fe que se abraza de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Quiero dejar claro esto. Lo que la Biblia dice claramente sobre la fe es que no se trata de algo que nosotros podamos producir o sacar de nuestro interior. En cambio, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8. Aquí empezamos nuestra verdad. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es la fe que tú puedas llegar a producir, sino esa fe es un don de Dios. La fe que te permite salvarte no proviene de tu negro corazón, de tu entenebrecido corazón, de tu entenebrecida mente. Por eso tú y yo no podemos decir, esta fe que tengo en mi cabeza, esta fe lógica, es la que me puede llevar a mí a salvación. No, usted tiene que clamar una fe que venga de Dios, como don de Dios.
Por eso no puede ser confundido la fe en los negocios, la fe para elegir la esposa, la fe para ganar un partido, la fe para que me vaya bien, la fe para... Hay gente que va hasta el gimnasio con fe. No, yo tengo la fe que antes de diciembre voy a bajar 10 kilos. Está bien, pero el paso del tiempo ha querido, como cambió la palabra semáforo, ha querido cambiar la palabra fe también. Una cosa es fe y otra cosa es optimismo. ¿Me hago entender? Porque es que a veces queremos o pretendemos confundir el optimismo con fe. Y optimismo no es fe. Bueno, por lo menos la fe que habla la Escritura. Y yo estoy hablando de la fe que habla la Escritura. El tema está basado en la fe que habla la Escritura. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio, el instrumento que Dios usa para alcanzar salvación en Cristo Jesús es ¿qué? La fe. Y esto no de vosotros, o sea, la fe que tú tienes no es esa fe, ese optimismo no te lleva a nada. Cuando viene ese don de Dios, esa fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quien tiene fe en el Señor Jesucristo y tiene el inmerecido don de la salvación, hace buenas obras. No lo contrario. No porque haga buenas obras voy a alcanzar salvación, no, sino porque soy salvo, soy capaz de ser fiel a mi esposa, de amar a mi prójimo. Y aquí quiero decir algo porque yo sé que hace unos cuantos domingos yo dije algo que sé que impactó el corazón de muchos. Y es acerca de lo que Dios desecha, detesta y aún odia. Porque el evangelio que hoy se predica desde un punto humanístico del amor. No es que yo te amo, sí, no pasa nada, tranquilo, yo te amo, tranquilo, Dios te acepta como eres. No, Dios no te acepta como eres. Dios te acepta a pesar de lo que tú y yo somos. Es completamente distinto. Y predicar solo del amor de Dios, escondiendo su juicio, no es verdadero amor. No es verdadero amor, hermano. Esta congregación estaría mucho más llena y las redes colapsadas o con muchos likes si predicáramos solamente del amor de Dios. Es muy fácil y recaudaríamos dinero. Pastor, pero usted debería bajarle para que recaude más dinero. El Señor nos sostenga. Porque yo no puedo bajarle a su verdad para obtener un beneficio en esta tierra. Porque yo daré cuentas al Señor. Entonces, en esto del amor y del odio, ¿cuántos aman los niños? Alza la mano, mueva la mano. ¿Cuántos aman los niños? Yo amo a los niños. Y quiero que los niños estén bien. Quien ama a los niños debería odiar a los pedófilos. ¿Sí o no? Visto de otro punto de vista. Si usted ama la justicia, debería amar al juez que dice, pecaste, o erraste al blanco, cometiste delito. Eres culpable. Eres culpable. Porque cuando se trata de ti, quien está siendo enjuiciado, pues tú dirías, oh, qué juez tan amoroso y misericordioso. Pero cuando no se trata de ti, sino que tú eres el agravado, a ti es el que se te le ha cometido pecado, injusticia o delito, cuando el juez actúa de esa forma diciendo, es que como yo amo a la gente, yo voy a perdonar la sentencia que tenía para este pedófilo de 20 años, yo lo amo, yo voy a darle la oportunidad para que él se componga. Solamente le voy a dar cárcel durante 5 meses y ya, yo lo amo. ¿Es eso justo? Dios es justo. Dios es justo. Y Dios odia. Dios odia. Dios aborrece. Al altivo lo mira de lejos. Dios desecha. Dios corta. Dios separa. Ay, pastor, no hablemos de doctrina. La doctrina causa división. Y tengo personas que me dicen, ni de política ni de religión. ¿Te ha pasado, Pedrito? No. Eso trae muchos dilemas.
Mira, si tú y yo no somos capaces de hablar de política y de religión, o estamos muy mal cimentados, o sencillamente somos unos intolerantes. Porque yo debo aceptar en este mundo las decisiones que otros tomen en sus vidas, las decisiones que tomaron en sus vidas. Yo tengo que respetarlas, pero no significa que esté de acuerdo con todas ellas. Hablar de religión, hablar de la verdad del evangelio, nos lleva a ser automáticamente parcializados con lo que Dios ama y con lo que Dios aborrece. Y la salvación del hombre, la justicia del hombre, es tan incoherente que dependiendo de sus circunstancias, quiere que Dios obre o no obre, o que obre de acuerdo a sus pretensiones. Por eso la Escritura lo dice claramente. O sea, no es por las obras que tú hagas, porque tú seas bueno o seas malo. Y estudiábamos con Memito hace unos días, y decíamos, que Dios te diga, ¿qué tal que estará bien? Vaya y pégale al vecino suyo que viva al lado y sáquelo de su casa. ¿Será eso un pecado, sí o no? Por supuesto, pastor, es un pecado. Y cuando Dios le habló al pueblo y le dijo, vayan a la tierra que yo les he prometido, ¿estaba ocupada o no estaba ocupada? Estaba ocupada. Vamos a tomar por aquí. Denny Bet, asesina a tu hija. Uy, me miró mal. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pero Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo y sacrifícalo. Es cuestión de fe. ¿Sabe qué aprendí acerca de lo que significa la palabra pecado? Aprendí que pecado es todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios, aunque a los ojos de los hombres sea bueno o malo. Punto final. Radicalizado en la Escritura. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leerla completa. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tampoco somos propietarios, hermanos, entender esto, de la fe, porque en realidad Jesús, dice la Escritura, Él es el autor y consumador de esa fe que necesitamos para alcanzar salvación. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 2? Tengo que sustentárselo con la Escritura. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La doctrina o la sola fe se justifica o se basa en sola fe en Cristo Jesús para salvación de nuestras almas, no por las obras. Mira que la Escritura nos dice, puesto los ojos en la fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, la sola fe no va dirigido a la capacidad que tengamos nosotros para tener o no tener fe acerca de un asunto u otro. Incluso más directamente sobre la salvación. Es que yo tengo la fe que me voy a salvar. Puedes llegar a ser optimista. Pero si tu fe no está fundamentada o tu fe no está soportada en la Escritura, para que tu fe esté colocada, como lo dice Hebreo, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, tu salvación es falsa. Tu salvación es falsa. Ahora, todos los grandes, y lo digo entre comillas, porque yo no creo que hayan grandes hombres de Dios. Yo creo que hay un Dios grande y todopoderoso que utiliza hombres débiles
debiluchos como yo, para poder llevar grandes verdades. Pero podríamos ver algunos, entre comillas, héroes de la fe, que habla la Escritura. Pero todos los grandes, vamos a llamarlos testigos, santos desde la antigüedad, mencionados en la Biblia, en las cartas a los hebreos, son un testimonio poderoso de una fe provista por Dios. Y lo vamos a, ahí donde usted encontró la definición de fe que le dijeron que era fe en la escuela cuando fue al kinder de su iglesia. Y encontró allí que en ese kinder le decía, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo me pregunto, ¿comprendemos realmente la profundidad de esas palabras? Yo se la voy a ejemplificar a través de Hebreos capítulo 11. Voy a leer todo el capítulo 11 fraccionado. De hecho, no lo va a tener usted allí. Voy a tomar hoy ¿cómo diría? La oportunidad de sugerirle a usted una tarea para la casa. Y si trajo su Biblia hoy, abra ahora mismo Hebreos capítulo 11. Y si no trajo su Biblia en casa, lea Hebreos capítulo 11. Porque en Hebreos capítulo 11, del verso 1 en adelante, habla acerca de la fe y de los grandes testigos que la Escritura menciona en cuanto a la fe. Y está la definición de fe que yo nunca la entendí cuando estaba más joven o recién entrando a la iglesia del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso no se traga tan fácilmente. Eso no se traga tan fácilmente, hermano. Pero lo dice la Escritura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Pregunto. Por la fe. Porque creyeron a Dios. Ahora escuche, voy a leer. En el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso por la fe. En el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dando Dios testimonio de sus ofrendas. En el verso 5, dice la Escritura, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase su casa. Y por la fe también condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Me voy a detener aquí un momentico. Estoy no parafraseando, estoy leyendo textualmente porciones de Hebreos capítulo 11. Miren lo que dice aquí. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. ¿Sí se acuerda lo que leímos en Romanos? Se revela por fe la justicia de Dios a través del Evangelio, en fe, para fe y por fe, ¿verdad? Y también leímos y hablamos acerca de Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le voy a decir algo que para mí ha sido impresionante entenderlo y difícil de tragarlo. La fe escritural. Voy a ponerlo con mi ejemplo mejor. Mi fe en Dios, como enseña la Escritura, en Cristo Jesús para ser salvo, me salva a mí. ¿Sí o no? Es lo que he enseñado hasta ahora. Me salva a mí. Pero condena a otro. Porque si el otro no tiene la fe
como la tengo yo, basada en la Escritura, es condenado. Porque el otro quizás no tiene fe, sino optimismo. Y lo encuentro aquí en Hebreos capítulo 11, verso 6, donde dice, versos 7, donde dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, su casa se salvó. Usted ya sabe del arca de Noé, ¿verdad? Se salvó su casa. Pero ¿qué pasó con las otras casas? Fueron condenadas bajo el juicio de agua. O sea, la fe salva, la fe en Cristo Jesús salva, pero también condena. Y por eso la insistencia, y por eso recordaba en la importancia de hablar del amor de Dios, pero también hablar del, si hay amor de Dios, entonces también hay juicio de Dios. Y es lo que a veces las congregaciones, llamémoslas modernas para colocar un seudónimo, o mejor dicho, las congregaciones no escriturales no le enseñan a su gente y nos llaman religiosos por ser escriturales. No, píntate el pelo del color que quieras. No sé, vístete como te dé la gana. Pon más luces de las que aquí tenemos. Pon más. Pero que tu fe esté sustentada, argumentada en la Escritura y tus ojos puestos no en la fe como un medio de transporte para llegar a Jesús, sino, la fe como un medio de transporte para llegar a Jesús y no como un amuleto. Porque esa fe te dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sigo adelante. Mire lo que dice. Preparó el arca para que su casa se salvase por esa fe. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, cuando tenemos fe, dicho de otra forma, alcanzamos justificación. Justificación. Justicia. ¿Y sabe por qué? Porque si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, Él ya pagó delante de un juez y somos hallados justos porque Él pagó. Y ese proceso de esa justificación nos lleva a otro proceso que se llama redención. Porque redimir es pagar para obtener. Ay, que voy a redimir los puntos. ¿Qué hace usted? Usted lleva los puntos y usted le entregan otra cosa, ¿verdad? Bueno, no quiero darle publicidad a nadie, pero bueno. En el almacén, vamos al supermercado a redimir los puntos que tenemos. Hay unos puntos, usted lo da y usted le entregan algo, un beneficio. Y fuimos redimidos por Jesús. O sea, comprados. O sea, hubo un cambio, un cambalache, hubo un cambio de güey, como dirían los mexicanos. Hubo un cambio de güey, animal, hubo un cambio de cordero, pero resulta que no éramos corderos, éramos cabras. Y las cabras fuimos cambiados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De acuerdo? Ahora sigo con la fe. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de aquel lugar. En el 9. Por la fe habitó como extranjero. ¿Quién? Abraham. En tierra prometida como en tierra ajena. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, verso 11, recibió fuerza para concebir. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No dudo en pensar, cuando leo esta porción bíblica, donde dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pienso en todos ellos, en Noé, en Abraham, en Isaac, en todo esto, los patriarcas que habla de la escritura, Abraham, Isaac, Jacob y todos los hombres de fe de aquella, los profetas, los que hacían la labor en aquel tiempo. Pienso en ellos, pero pienso también, cuando leo esta porción bíblica, pienso mucho en Moisés. Que el Señor lo hizo subir a una montaña
y le mostró, mira, esa es la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Obvio, Moisés no perdió su salvación, pero sí se perdió del deleite que yo tuve ayer cuando llegué nuevamente por segunda vez a Casona en bicicleta. 50 kilómetros de montaña ayer. Y contaba aquí a los hermanos en la mañana, cuando llegué hasta allá arriba me sentí en una vanagloria tremenda. Sentí que mis esfuerzos sirvieron para llegar a esa cúspide de esa montaña. Casi 1000 metros sobre el nivel del mar. Altísimo, 900 algo, 800 ¿qué? Sebastián, 900 y pico metros de altura. A punta de bicicleta con una inclinación mayor que la de Minca. Cuando uno llega a esa montaña ya, y tú sientes que todo tu esfuerzo, tu sudor, que no bajé el pie y que estos tipos no me dejaban, no vas a parar, no vas a tomar agua, tomas allá arriba, no te bajas de la bicicleta, vas hacia arriba. Y cuando llego allá, una satisfacción maravillosa de haber terminado la ruta en aquel, bueno, no terminamos ahí, nos fuimos después para San Isidro la Sierra, para La Lisa, nos devolvimos a Casona y después nos fuimos a Tinaja y después hicimos 4 rutas en una. Pero yo me imagino a Moisés en esa montaña, teniéndolo ahí, viéndolo, y no entrar por una actitud del carácter. Él no perdió su salvación, pero de pronto usted, como el apóstol Pablo lo diría, no sea que, o sea, tenemos que estar firmes de no caer, o sea, el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y él lo dice, en un pasaje dice, no sea que siendo yo heraldo venga a ser después también comprometida mi salvación, que vaya a perder, o sea, todo lo que he anunciado, todas estas verdades, pero que no venga a ser partícipe de la gloria de Dios allí. No sea que tú estés lleno de optimismo, pero que tu fe sea probada y no salgas aprobado en tu fe. Y hablaba con Memito y aprendíamos que el hombre no es probado. Quien es probada es la fe en el hombre. No es el hombre el que es probado. El hombre no tiene esperanza alguna de hacer nada por sí mismo, pero a través de la fe es capaz de alcanzar, entre comillas, de alcanzar en Cristo Jesús la salvación prometida a todo aquel que tiene su fe puesta en aquel autor y consumador de esa fe. Sigo leyendo. En el verso 17 de Hebreos 11 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. En el verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, 22, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y temieron el decreto del rey. Del rey. Por la fe, verso 24 ahora, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Verso 27, por la fe dejó a Egipto. Verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Verso 29, por la fe pasaron el mar rojo. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Verso 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con desobedientes. Y me impresiona lo que dice luego del verso 32, porque en el 32 dice, ¿y qué más digo? El apóstol dice, ¿y qué más digo? El escritor de Hebreos dice, o sea, ¿ya qué más le puedo decir? Pero dice, ¿y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, en que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Estamos hablando de la fe, acuérdense. Por la fe, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados por la fe, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pregunto, ¿esta es la fe que dice la iglesia que tiene hoy? Lo siento, pero no. La fe que hoy predica la iglesia contemporánea es: lo vas a lograr, eres un campeón, tu hogar se va a restaurar, la enfermedad la vas a recobrar, vas a bajar los kilos que quieres, vas a obtener dinero, vas a comprar tu carro, vas a comprar tu casa, tus hijos le irá bien. Esa es la fe que se predica. Pero te tengo una buena noticia con esta fe. La Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo llama Dios a toda esta lista de cosas últimas que yo le dije? Añadiduras. La salud suya es añadidura. Bajar los kilos es añadidura. Añadidura. La ropa otra vez me queda grande, me sigue quedando grande. ¿Dónde está mi diseñadora? Lo que hiciste aquí, me toca otra vez volver a hacerlo. O comprar ropa nueva. Ya está mi diseñadora. Mi diseñadora es que compré ropa y ya no me queda porque he bajado peso. ¿Por la fe? ¿Por la fe he bajado peso? No, hermano. He bajado de peso por comer mejor y hacer ejercicio. Porque me he propuesto y he sido optimista en lograr este objetivo. Ven acá, amor, por favor. Esta es mi esposa. Hermosa, ¿verdad? Y la amo profundamente. Ella me es fiel y yo a ella. Desde que conocimos al Señor, profundamente nos hemos esforzado por amarnos y darnos el lugar que cada uno de nosotros merecemos en esta relación. Eso ha pasado con nosotros. Pero a pesar de que mi esposa es una bendición, ¿sonaría mal que yo dijera que es una añadidura? Suena mal. ¿Perdón? Pero lo soy. Y yo para ella también. Porque lo más importante que Dios tiene para el hombre o para una mujer no es ni un esposo ni una esposa, ni siquiera hijos ni nada de estas cosas. Ya te quieres ir, espérate. No es lo más importante. No es lo más importante. Es la salvación de nuestras almas. Tan menos importante es que el mismo Señor aclara en la palabra que dice, no, es que en el cielo no habrá ni matrimonio, ni suegra, ni nada de esas cosas. Lo dice la Escritura. Nadie se dará en casamiento. ¿De quién será la esposa? Si este se muere y el hermano no puede heredar a esa esposa, entonces ¿de quién será ella? O sea, si se casó con el uno y se murió el otro también se murió, y el otro esposo también se murió, y todos son hermanos, ¿de quién va a ser en el cielo? Y no es que el reino de Dios no es que se casen o no se casen. Pero mi matrimonio
el que Dios me permitió tener, sí es la muestra de la profecía más grande que Dios está esperando manifestar en el tiempo venidero, en el que no sabemos cuándo será, ni el día ni la hora. Porque dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia o ama a su iglesia hasta el punto de entregarse a sí mismo dando su vida por ella. Y a la mujer le dijo, respete a su marido, sujétese a su esposo. Respete a su marido. Le digo una cosa, el hecho de que haya dicho inicialmente que mi hermosa esposa es una añadidura, ¿significa que por ser añadidura la voy a tratar mal? No, de ninguna manera. Porque el Señor hace una salvedad diciendo que yo debo amarla a ella como Cristo amó a su iglesia, entregándose hasta dar su vida por ella. Y si yo estoy llamado a entregar mi vida por ella como Cristo la dio por su iglesia, no por los otros, sino por su iglesia, yo tengo que amarla a ella al punto de poder, incluso eso es lo que me enseña, hasta entregar mi vida por esta mujer que Dios me ha permitido tener como esposa. Eso incluye que la perdone. Imagínese, perdonar sus errores y que ella me perdone a mí mis errores, pasaría a ser algo sin mucha trascendencia cuando el punto de ejemplo es Cristo, que entregó su vida por ella. Entonces, nuestra fe en el Señor Jesucristo nos lleva a nosotros no solamente a alcanzar salvación, sino poder disfrutar de manera plena de las añadiduras que Dios nos da. Esta es la añadidura más linda que el Señor me ha entregado. Gracias, amor. La Escritura nos revela la verdad de Dios a través del Evangelio. Nuestro amor por su palabra y la fe puesta en Jesús nos lleva a nosotros a vivir completamente entregados a la fe que nos enseña la palabra y no al optimismo. Mire, ahí voy otra vez. Pastor, pero no hagas eso. Aquí voy otra vez. Muchos predicadores de hoy en día, autodenominados pastores, no lo son. Son sencillamente coaches motivacionales que lo que enseñan es optimismo y no fe. Por eso hogares destruidos, por eso muchachos perdidos, por esto esta sociedad dice llamarse cristiana y vive un cristianismo completamente diferente al que la Escritura enseña. El que la Escritura enseña. Y yo realmente no culpo tanto a los pastores como parezco. Usted que está ahí, que escucha verdades o supuestas verdades y no la corrobora con la Escritura, la culpa no es solamente de ese charlatán, también es suya por no revisar lo que enseña la Escritura, como la iglesia de Berea. Dice la Escritura que los apóstoles fueron a predicar a la iglesia de Berea y los miembros de la iglesia de Berea iban a los rollos y empezaban a mirar para ver si lo que el que estaba ahí adelante estaba diciendo era verdad. Por muy hermoso que suene el discurso de un coach motivacional, nunca traerá fe. Te llenará, te repletará el corazón y la mente y tus ojos de optimismo, pero no de la fe escritural que el Señor enseña por la verdad del Evangelio. Amén y amén. Nuestra sola fe, pero una sola fe fundamentada en la Escritura y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tienes a bien, colócate en pie. El llamado a poner los ojos en Jesús
Es reconocer que nuestra fe depende de Él, de principio a fin, porque Jesucristo es el autor de la salvación del hombre. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Y haciendo un énfasis, esta mañana en Hebreos capítulo 2, verso 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de nosotros? Cristo. La Escritura está hablando de Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 10, la cita que sigue, lo dice claramente. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hasta ahí está hablando del Padre, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. Ese es Jesús de ellos, y ese ellos somos nosotros. Somos nosotros. Quiero que esta mañana, hermano, hermana y amigo que nos oyes, empieces a analizar la fe que te ha traído hasta hoy, hasta este momento de tu vida. Wow, se cumplió la palabra del profeta. Y yo corría detrás de los profetas. Y corría con un amigo en Bogotá cuando íbamos a las convenciones. Vamos para que no sé quiéncito ore por nosotros. Y llegó el punto que yo le dije: ya yo estoy aburrido de que tú me lleves a poner en la cabeza a todo el mundo para que me ponga las manos. Como si, no, es que va a orar por ti y va a haber una transferencia espiritual. Basta de eso. Yo no puedo poner mi mano en tu cabeza como por NFC o por Bluetooth o por Wi-Fi, que te ponga la mano en la cabeza y que mi fe yo te la pueda transferir a ti así como datos así, lleno de fe. Mi fe tiene que solidificarse en la persona de Cristo Jesús. Hermanos, la Escritura dice en Romanos 10:13: porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Piensa en la fe que lo has traído hasta acá. Si ha sido verdadera fe o si ha sido optimismo. ¿Han llenado tu corazón de fe o han llenado tu corazón de optimismo? Yo estuve por mucho tiempo con el corazón lleno de optimismo. Y quiero una vez más, perdónenme que utilice mi propia vida para tratar de graficar el mensaje de Dios. Solo por este instante, una vez más, la vida de mi padre que aún está enfermo. ¿Mi fe lo puede salvar a él? La respuesta es no. ¿Mi optimismo le puede salvar a él? La respuesta es no. Solo hay un autor y consumador de la fe, y su nombre es Jesús, el Cristo. Si tu fe o lo que creías que era fe hoy es optimismo, te voy a invitar a algo. Pidámosle perdón al Señor y supliquémosle que seamos llenos de esa fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Queremos tener la fe, no solo la fe correcta, sino nuestra fe ubicada en la persona correcta. No en un miserable pecador como quien hoy les predica. Yo no soy de los que te va a decir yo soy el superpastor. No lo soy. De hecho, que no se entienda por falsa piedad, pero yo soy tan pecador como usted. Y para poder ser salvo necesito la misma medicina, nuestro Señor Jesús.
desde el principio y hasta el Tú has fin. sido y siempre serás Cristo. Joel capítulo 2, verso 32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Oh, mi Dios. Gracias, Señor, que mi fe sea puesta en el lugar correcto. Oh, mi Dios, tú eres el centro, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida. Vamos a adorarle a Él. Él es el único merecedor de gloria y honra.